Pero ahora, como te quería preguntar sobre eso, pero has dicho una cosa que el otro día estaba hablando porque quiero hablar con una deportista de alto rendimiento. Y el otro día con mi chica surgió el tema también, ¿no? Porque decía, bueno, el tema, por ejemplo, cuando tú entrenas a una chica de alto rendimiento, ¿no? Que sabemos que tiene las fases hormonales, menstruales, muy marcadas, que todo esto, pues, ahora se ha incidido mucho. Y hablábamos precisamente de eso, que no quiero decirte lo que mi opinión sobre ello, porque evidentemente lo que decía ella tiene parte de razón, pero según el contexto a veces es imposible, que es esas 4 fases que tiene la mujer, ¿cómo la trabajas tú respecto a que podemos regular ciertas cosas, pero si siempre regulamos y luego aparece la competición, ahí ya no podrás regular? No puedes. Entonces, ahí en el plano de salud sí que puedes regular, porque no te estás jugando una competición importante, pero quizás en rendimiento aquí sí que pueden salir ciertas cositas que son diferentes a la persona que solo va a hacer actividad física. Y creo que eso es importante que lo entiendan, porque tú llevas a gente muy potente en ese sentido, como Chris, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, está compitiendo al más alto nivel con la selección española y todo esto. Y claro, sé que la gente está muy viva con esto, de que yo tengo esto, pues dime. De hecho, te diría que he entrenado a más chicas de nivel que a chicos. Dentro de mi medallero, entre comillas, yo siempre digo que la gente que yo entreno está fuerte a pesar de entrenar conmigo. Ya os digo, yo tiro muchas piedras sobre mi trabajo. No es por falsa humildad, sino porque realmente lo creo. Y es que quien es un gran campeón nace gran campeón en el vientre de su madre. Lo que pasa es que uno es capaz de guiar quizás un poquito mejor, pero bueno. Bueno, reconduzco a tu pregunta. ¿Cómo regulo yo esto? A ver, yo he tenido varias épocas al respecto de esto. Tuve una época en la que, hace ya años, te hablo de 10, 11 años, en la que yo intentaba regular los ciclos menstruales de mis chicas de entrenamiento de fuerza, cosa que para mí era un caos y para ellas otro, porque en el momento en el que ellas tenían que ir ligeras, a lo mejor se sentían súper fuertes, entonces yo les tenía que parar los pies, entonces era como un caos sobre la propia planificación, hasta el punto que me di cuenta de que todas reaccionaban muy parecido, y no era en cuanto a su ciclo menstrual, sino a los picos, ¿no? Dentro de la planificación, adaptación, etcétera. Entonces, ya no solo desde la parte de la experiencia, sino desde la parte bibliográfica, que a día de hoy, además, cada vez más se sabe que no son factores a tener extremadamente en cuenta. Porque efectivamente, hombres y mujeres a nivel fisiológico somos diferentes, pero cuando sometemos a hombres y mujeres a un entrenamiento, a un estímulo, nos adaptamos igual ante él. Por lo cual, esos factores individualizados de ciclos ovulatorios o menstruales pasan a un segundo plano. Ya no desde la parte de que hay que seguir un calendario de competición, que también, sino que si tú adaptas a tu cuerpo a ciertos estímulos, tu cuerpo se va a adaptar a ellos. Por lo cual, esas perturbaciones, digamos, internas van a dejar de serlo tanto. De hecho, es algo que se ve y es algo que se sabe, ¿no? Entonces, no es tan importante como se le quiere hacer ver. El problema de todo esto es, como siempre, que el factor marketingiano hace mucho. Y además, hace no mucho, estudiando sobre este tema, me puse a ver estadísticas a nivel mundial de los porcentajes de mujeres que estaban dentro de los centros de entrenamiento, y dependiendo de países, etcétera, eran entre un 57 y un 63% a día de hoy. Las mujeres versus hombres que iban a los centros de entrenamiento. Eso es brutal, ¿eh? Ahora,
Imagínate que ahora tú, desde la visión inteligente del marketing y la venta, dices que ese perfil, 57-63% aproximadamente, tiene que además entrenar de una forma diferente. Tienes un producto que se vende solo. Claro, no estás siendo honesto ni real con la realidad, que sea redundante. Simplemente estás aprovechando algo sobre un perfil de la masa que entrena, que es más de la mitad, que además siente ciertas carencias de lo que es el mundo del entrenamiento, que siempre ha sido como más masculino, más testosterónico. Entonces es difícil que ese producto no se venda. Entonces tienes un perfil que compra mucho ese producto, un perfil que no es tonto y vende ese producto. Es un combo maravilloso para que se le dé una importancia que realmente no tiene. Porque es que ya no lo digo yo, sino es que la mayoría de mis compañeros, la mayoría de gente que conozco, la mayoría de mis atletas femeninas saben que no es así. Obviamente tienen días malos y días buenos, pero yo también y tú también. Y en función de eso lo único que tengo que hacer es regular la intensidad del día. Pero no es porque yo esté en tal fase o esté en tal, sino porque tengo un día regular o tengo un día que voy como un titán y me como la barra. Joder, eso al final se llama planificación. Eso al final se llama regulación del propio día. Entonces, no es estar encadenado a tu ciclo menstrual, sino simplemente entender que ese ciclo te provoca ciertas cosas que a nivel físico se traducen en que tienes días mejores o días peores. Días que a lo mejor tienes un mayor sesgo por la parte fisiológica, es decir, eres una chica que empieza a entrenar y eres una persona desentrenada que está como más inclinada hacia tu parte evolutiva, ¿no? En la que a lo mejor sí que tienes que tener en cuenta que no le metas fases de intensidad cuando en teoría está más laxa o tal. Ahí quizás... Claro, eso es un poco... Claro, ahí quizás sí, pero cuando ya llevas 4 o 5 años entrenando, olvídate. Ya ciñete al factor del volumen, densidad del propio entrenamiento o tu feedback diario. Hoy he dormido mal, me ha sentado mal esto, ayer me acosté tarde, me noto muy cansada, me noto... ¿Sabes? Y a partir de ahí regula. Esa es la parte que sí que tiene sentido. Sí. Y eso son principios del entrenamiento de fuerza. Sí. Y ya está. Es que es eso. Claro. Claro, es que al final se tendería a fragilizar, ¿no? Realmente, porque luego a la competición no llegarías en el estado de óptimo si tú estás en la fase X que siempre has regulado, que es lo que yo no quería soltar y no sabía muy bien cómo hacer la pregunta sin soltarlo. Me ha gustado mucho la referencia de los datos, es muy potente. También sería un lío, porque no todas viven los ciclos de la misma manera. Correcto. No, porque hay gente que dice, pero yo en la semana previa estoy a tope, yo en la semana previa estoy fatal, ¿no? Entonces tampoco ellas mismas coinciden en eso, ¿no? Pero es que fíjate lo que dices, es que eso es extrapolable a que hay personas que con 14 series a la semana hipertrofian que flipas y hay otros que necesitan 23. Es que la masa, las muestras no responden todas igual. Sí. Estadísticamente sí, pues tienes un percentil tal que reacciona a esto y es por eso por lo que se dice que la ciencia habla de que 14 y 16 series semanales por grupo muscular para generar hipertrofia. Ya. Pero es que hay cosas que se salen y es que entre ellas pasa y entre nosotros pasa. Entonces, por eso la individualización es del día. Por eso, los principios de la ciencia y los conceptos más a nivel ciencia son buenos como guía, pero no es el dictado que te hacía tu profe letra, ¿no? Claro. Sino que, bueno, yo sé que esto es así, pero sé que se me va a romper. Entonces, a partir de ahí es saber que ante esa ruptura de lo que me dice el paper o lo que me dice el entrenador o el profesor o el no sé quién, yo voy a tener diferentes maneras de regularlo. Claro. ¿Cómo? ¿Cuál es la más sencilla? Bajo volumen o bajo intensidad en el día. Bajo reps, bajo meto un día de regenerativo o meto un día de cardio de baja intensidad para que mañana sí que le pueda apretar las tuercas. Lo que sea. Pero es que eso son, al final lo que decía antes, son principios del entrenamiento de fuerza. Sin duda. Quizás aquí porque
esto me surgió un poco también por el tema de ahora, por ejemplo, una mujer ciclista, ¿no? Que hace el Tour de Francia, que el Tour de Francia en chicos son 3 semanas, en chicas son 2 semanas. Incluso le pedí a ver si ellas se regulaban un poco, ¿no? Entre ellas, cuando coinciden como equipo, a veces se regula la menstruación, ¿no? Las fases y todo eso. Y claro, yo digo, claro, en 2 semanas aquí no se salva nadie. Sí, hay un momento que como todas estén aquí, no hay quien tire. Sí. Pero sí que salió el tema de que esto creo que sí que es una cosa que me podrás tú comentar un poquito más y que la gente pueda entender un poquito más, que es el tema de quizá cuando se ha pasado a la menorrea, ¿no? Que hay gente que arrastra amenorreas cronificadas durante mucho tiempo. ¿Tú qué piensas sobre esto? Pues mira, yo ahí he tenido muchos casos de chicas, por desgracia, ¿no? Dentro del mundo del, entre comillas, rendimiento, se tiene la visión de que una persona de rendimiento tiene que estar físicamente definida, físicamente con un porcentaje de grasa muy, muy bajo, ¿no? Y yo, no lo hemos dicho, pero además estoy muy vinculado al mundo del CrossFit, mundo del powerlifting, mundo de la halterofilia, etc. Entreno deportistas de todos los deportes, pero al final yo vengo de ahí. Es tu nicho, que es lo que quería hablar ahora. Es de donde yo vengo y al final pues es lo que se arrastra, ¿no? Y el hecho de verse físicamente bien arrastra muchas veces esto, ¿no? Que a nivel hormonal estés hecha un bicarbonato. Yo dentro de la parte del entrenamiento, y te diría que es la menos importante dentro de este problema, ¿no? De la menorrea, lo único que hago o lo que intento hacer siempre es derivarla a alguien a nivel nutricional y tal que les regule esto. Pero aquí hay una triada, y es que si yo les salto los plomos en cada entrenamiento, si ellas tienen niveles de ingesta calórica muy bajos o niveles de grasas muy bajos dentro de la ingesta calórica y además pues su parte psicológica no acompaña, tú por mucho que reduzcas volúmenes o intensidades es muy difícil que esto lo vayas a poder solucionar. Entonces aquí tiene que haber una triada profesional. Yo aquí, por ejemplo, siempre confío mucho en un Nutri que es Marcos Nutrition dentro de Instagram. No recuerdo su apellido. Y él trabaja muy bien en este aspecto. Yo le he derivado a muchísimas chicas y es que lo hace muy bien. Incluso la gran mayoría de ellas te diría que lo han recuperado. Y joder, al final estás devolviendo a tu cuerpo para... Lo han recuperado sin dejar de hacer. Hombre, 100%. Que eso es lo interesante. Es que es lo que tiene que pasar, es recuperar tu ciclo sin dejar de hacer lo que te gusta, que es el entreno. ¿Sí? Y entonces llegas a ese punto de bascular o balancear tu cuerpo, tu cabeza, tu nutrición, tu todo. Entonces es algo que dentro de lo que es una putada, ¿no? Porque al final tú lo haces o ellas lo hacen con unos objetivos de rendimiento, de joder, es que esto es lo que me han dicho que tengo que ser o tengo que hacer o cómo me tengo que ver, y se acaba convirtiendo en una... No sé si está clasificado como enfermedad, pero yo diría que quizás no la menorrea como tal, pero derivados de sí que ovario poliquístico y todo esto viene de aquí. Entonces es complicado. Es que es un tema complicado porque... Es que lo hablábamos precisamente porque antes de hablar con esta ciclista, que es la que quiero traer sí o sí, me decía, claro, que ella había hablado con ella y dice, si aquí el problema no es las fases hormonales, sino que todas arrastramos amenorreas muy, 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 muy heavies. Muy bestias. Y sabes que lo llevas así, claro, somos alta, pero claro, dices... ¿Hasta qué punto esto puede ser devastador o que termine antes tu carrera, ¿no? 100%. Entonces, aquí sí que, pues a lo mejor en los periodos de descanso se tendría que hacer un cambio drástico en los periodos así para que se pudiera regular de alguna manera. Sí.